Buenas tardes, Listen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a darles una indicación Puedo poner a los que se han conectado y bueno, esperando igual que los que vean la clase grabada, pues también puedan llegar el mensaje que les voy a decir, ¿ya? Ustedes habrán leído en los grupos de chat o en el grupo de chat que ustedes tienen que estamos empezando la unidad 4 el día de hoy y que en esta unidad, si ustedes no están al día con las mensualidades, pues la página se va a bloquear para las personas que estén adeudando, ¿sí? Así que, como les comentaba hace un momento al inicio de la clase, pues aplaudo yo su esfuerzo, todo el sacrificio que hacen, pero también, por favor, les recomiendo que estén al día en sus pagos para que no tengan estos inconvenientes. Ustedes recuerden que todas las actividades están en la plataforma, todo se hace en la plataforma, entonces si es que alguien debe, no va a tener acceso a hacer esas tareas. Ya, eso nomás. Pues y bienvenidos a la a nuestra primera clase de matemáticas de la unidad 4.1. Permítanme, les comparto mi pantalla para que ustedes puedan empezar a observar lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Este es buenas tardes, un tema nuevo para ustedes, pero muy importante el tema que vamos a tratar, ¿sí? La introducción a la estadística. Cómo nosotros organizamos y representamos datos estadísticos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase o de este tema? Vamos a definir y entender los conceptos básicos de estadística. Vamos a comprender la importancia de la estadística, familiarizarnos con los diferentes tipos de datos y su representación, y también introducir los conceptos de probabilidad y la aplicación en la estadística. Vamos a ver. Buenas tardes. Sí, por favor, ayúdenos con la lectura, Luis Espinosa. Bueno, ¿qué es la estadística? Es una ciencia que explica y provee de herramientas para trabajar con datos. Ha, ex- ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de sus últimos años. En esta área, ¿en qué áreas se aplica la estadística? Actualmente se aplica en todas las áreas del saber. Por ejemplo, en psicología, educación, psi- psicología administrativa, económica, medicina, ciencias políticas, en otros. Ejemplo, en su aplicación. Hasta ahí. Gracias. Miren, entonces, nosotros a la estadística, a esta rama o esta ciencia, la podemos encontrar en diversas áreas, ¿sí? Entonces vamos a ir recalcando, la sociología, la educación, obviamente, o ustedes van a ir analizando luego cómo es, por ejemplo, en la educación, ¿para qué se aplica en la educación? Pues para hacer estudios, ¿sí? La psicología también, administración, economía, medicina, ciencias políticas y muchas otras. Entonces, vamos a ver los ejemplos de cada una de estas. En la administración de empresas, por ejemplo, dice que la estadística se utiliza para evaluar un producto antes de comercializarlo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando alguien va a sacar digamos, un producto de algún alimento, ¿ya? ¿Qué tiene que primero? Hacer un estudio. No se olviden, por favor, sus micrófonos al momento de ingresar, ¿ya? Un estudio de mercado, ¿sí? Para ver qué impacto tiene ese producto. Y eso lo hacen mediante
la estadística. Van a salir a tomar una muestra, a realizar una encuesta y de acuerdo a esos datos van a realizar eh, gráficos o un análisis estadístico para ver si ese producto es viable o no de ingresar al mercado. En economía se puede medir la evolución de los precios mediante número índice o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas de presupuestos familiares. También en las ciencias políticas. Ayúdenos, por favor, Jonathan Escobar, con la lectura. Blanca Rojas, ¿ya? Blanca Rojas, por favor, ayúdenos. A ver, dice, ejemplos de su aplicación son en ciencias políticas para conocer las preferencias de los electores antes de una votación mediante sondeos y así orientar las estrategias de los candidatos. Estoy bien así. En sociología para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de la actualidad. En psicología para elaborar las escalas de los test y cuantificar aspectos del comportamiento humano. Por ejemplo, los test que se aplican a los candidatos para un cargo en una empresa. En medicina, uno entre muchos usos de la estadística es para determinar el estado de su salud de la población. En general, en las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ellas. Muy bien, gracias. Para nosotros poder realizar un estudio, como acabamos de decir, para todo lo que se ocupa la estadística, tenemos que realizar o tenemos que seguir unas etapas, ¿sí? Un análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo etapas habituales en el llamado método científico. ¿Cuáles son estas etapas? Vamos a ir viendo. Primero vamos a plantearnos un problema, ¿sí? El problema consiste en definir el objetivo de la investigación y precisar el universo o población. Por ejemplo, como les decía, vamos a ver en lo que es la administración de empresas. El problema es que no hay digamos, ¿no? Que no hay una herramienta o un martillo que sea ergonómico. Vamos a poner eso. Entonces, hay que recoger la información, lo que consiste en recolectar datos relacionados al problema de investigación. Entonces, van al mercado y analizan si es que en el mercado hay o no hay este tipo de herramientas, ¿sí? Y van haciendo un análisis descriptivo, que consiste en resumir los datos disponibles para extraer la información relevante del estudio. Tenemos la siguiente etapa, que es una inferencia estadística, que consiste en suponer un modelo para toda la población partiendo de los datos analizados para obtener conclusiones. Y un diagnóstico que consiste en verificar la validez de los supuestos del modelo que nos han permitido interpretar los datos y llegar a conclusiones sobre la población. Todo esto, miren, estas etapas, el conocimiento de para qué nos sirve la estadística, las vamos a necesitar para nosotros luego poder establecer y realizar un análisis, ¿sí? De toda esa información vamos a hacer un análisis. Y ese análisis es el que nos indica fácilmente todo el estudio que nosotros hicimos. Entonces, para toda la información vamos a clasificar los datos en dos tipos, ¿sí? Con una variable cuantitativa y con una variable cualitativa. En la variable cuantitativa nosotros vamos a tomar valores enteros, como por ejemplo el número de hijos, número de empleados de una empresa, número de asignaturas aprobadas en el semestre. Por ejemplo, ustedes aquí
podríamos hacer un análisis, ¿no? El número de asignaturas aprobadas por unidad. Miren, más o menos vamos por ese lado. Entonces, toma cualquier valor dentro de un intervalo, nos dice lo que es la variable cuantitativa. El peso, la estatura, la temperatura, etc. En cambio, en la variable cualitativa, vamos a ver características o cualidades cuya categoría no tiene un orden preestablecido. Por ejemplo, el sexo, el deporte favorito, etc. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres están en el primero de bachillerato? Y de eso, por ejemplo, ¿cuántas mujeres pasaron la unidad 3, cuántos hombres se quedaron y así sucesivamente? Podemos realizar muchos estudios o analizar muchos datos de acuerdo a esta información, ¿sí? Eh, para esto, sí, para realizar, como les decía, nosotros tenemos una manera de recopilar y organizar los datos. Como les había mencionado y también en la lectura apareció esta palabrita, lo más importante o lo que más se utiliza para hacer los datos, ¿sí? Para hacer una investigación y obtener datos son las encuestas, las entrevistas y la observación, ¿sí? Entonces vamos a ir leyendo. Por favor, algún voluntario. Vamos a ver otra persona. Diego Alonso. Sí, sí me escuchan. Sí, le escucho. Siga, por favor. Lea, encuesta. Encuesta implica hacer preguntas a una muestra de individuos o grupos para recopilar información. Puede realizarse de forma presencial, telefónica, por correo electrónico o en línea. Entrevista implica una interacción directa entre los investigadores y el participante, donde se realiza preguntas y se obtiene respuestas verbales. Observación implica registrar y analizar el comportamiento, los eventos tal como ocurren en su entorno natural. Puede ser observado por investigador, está presente o indirecta a través de grabación cámara. Ya, miren, entonces en todas estos métodos de recolección de datos se pueden hacer de forma presencial, digamos, o personal, y también de forma indirecta, como son a través de medios digitales. La cámara, por ejemplo, aquí como estamos en nuestra sala de clases, entonces podríamos hacer una entrevista, una encuesta aquí en nuestro curso. Otra persona, vamos, déjenme ver. Rocío Chiriguayo, por favor. Lea lo que estoy viendo. Sí está, ¿Qué Rocío. parte leo, licenciado? Esta es la diapositiva que está aquí. Ah, ya, ya. Análisis de documentos. Implican hacer preguntas a una muestra de individuos o grupos para recopilar información. Puede realizarse de forma presencial, telefónica, por correo electrónico o en línea. Experimentos. Los experimentos son diseñados para investigar relaciones, causas, efectos bajo condiciones controladas. Se manipulan variables y se observa el efecto en otras variables. Estudio de casos. Implican el análisis detallado de un individuo, grupo o situación específica. Se recopila información a través de múltiples fuentes como entrevistas, observaciones y análisis de documentos. Ya, muy bien. Miren, entonces esta parte es muy importante. A todo esto siempre se hace en una muestra de individuos o grupos, ¿sí? Por ejemplo, no podemos en una ciudad grande, no podemos o no vamos a tener acceso a hacer una encuesta, una entrevista a todos los que viven en esa ciudad, sino siempre, por ejemplo, van a un punto específico en donde sepan que circula bastantes personas y ahí hacen esta encuesta. Entonces, de ese grupo se hace un estudio, ¿sí? Entonces, ahora, ya una vez que nosotros tenemos los datos estadísticos
toda la información, nosotros tenemos que proyectar esa información. ¿Cómo vamos a proyectar esa información o cómo vamos a dar a conocer esa información de forma más clara, más resumido? Es a través de gráficos. ¿Sí? Sí, a ver, señor Christopher, por favor, ayúdenos con la lectura. ¿Tiene apagado el micrófono? Sí, ya está leyendo Christopher, por favor. ¿No? Yaritza. No han venido con ánimo de participar. Muy bien, vamos, yo mismo les voy a leer. Dice, cuando se muestran los datos estadísticos a través de representaciones gráficas, se ha de adaptar el contenido a la información visual que se pretende transmitir. Para ello se barajan múltiples formas de representación. Entre lo más importante y lo que ustedes espero que pues lo puedan practicar hoy día es el diagrama de barras, un histograma que es parecido al diagrama de barras, solo que con otra información. Entonces, el diagrama de barras nos dice que muestran los valores de las frecuencias absolutas sobre un sistema de ejes cartesianos cuando la variable es discreta o cualitativa. Por ejemplo, aquí tenemos como dice, un sistema de eje cartesiano. Tenemos un eje Y y un eje X. El histograma, formas especiales de diagramas de barras para distribuciones cuantitativas y continuas. También tenemos los polígonos de frecuencia, que están formados por líneas poligonales abiertas sobre un sistema de ejes cartesianos. Y también otro gráfico que es muy conocido es el gráfico de sectores circulares o de torta, o aquí de tarta, sino de torta, lo que nosotros conocemos una torta, ¿ya? Dividen un círculo en porciones proporcionales según el valor de la frecuencia relativa. Entonces, con los datos que nosotros realizamos, vamos a poder hacer este gráfico o uno de estos dos, del que nosotros nos parezca mejor y el que nos vaya a ayudar a exponer o a indicar nuestra información. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos cómo vamos nosotros a presentar los datos, ¿sí? Este es un ejemplo. Hay dos formas de presentar los datos estadísticos, como ya vimos, en forma tabular, cuadros y tablas de frecuencia o mediante gráfico. Pero para hacer un gráfico, también necesitamos hacer una tabla. Nosotros, por ejemplo, si alguien nos presenta esta tabla, uno va a decir, chuta, ¿y eso qué? ¿Qué será? No van a entender nada, ¿no? Vemos que por aquí hay unos daños, vemos que por acá hay algunos datos, entonces no sabemos no sabemos mucho qué significan estos datos, ¿ya? Entonces, el cuadro estadístico consta de 8 partes. El número de cuadro, título, concepto o encabezamiento. Cuerpo del cuadro, nota a pie de página o llamadas fuente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que debería estar la fuente o decirnos cuadro de cobertura del seguro, de la comida en tal lugar en este periodo, ¿sí? Vamos a ver, entonces. Por favor, alguien que me ayude con la lectura porque en esta parte no tengo. Ya, ahí sí. A ver, Yo, profe. siga, por favor. Ahora sí. Tablas estadísticas. Llamadas también tablas de frecuencia o de distribución son tablas de trabajo estadísticos que representan la distribución de un conjunto de ejemplos agrupados o clasificados en las diversas categorías o variables. Elementos. Rango, entre paréntesis, R. Llamados también recorridos de datos es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que forman las variables estadísticas. R es igual X más menos X min. Frecuencia absoluta, entre paréntesis,
¿Qué más de 29 Este décimos? número de veces que aparece repetida la variable estadística en el conjunto de observaciones realizadas. Frecuencia relativa es el cociente entre las frecuencias absoluto de un dato y el número de las observaciones realizadas. Frecuencia absoluta acumulativa resulta de acumular sucesivamente las correspondientes frecuencias absolutas. Frecuencia relativa acumulada resulta de acumular sucesivamente los frecuentes relativos. Ya, muy bien. Entonces, miren, nosotros estamos haciendo ahorita solamente la introducción. Vamos a ir analizando nomás, cómo sabes, cómo se hace un gráfico, pero para, como les decía, para realizar ese gráfico nosotros tenemos que conocer todo esto, ¿sí? En la próxima clase igual vamos a ir viendo todo esto. Para eso también tenemos un ejemplo. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Permítame esto, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver lo que son las tablas eh, de frecuencia para variables cuantitativas. En general, para construir una tabla de frecuencia, se debe llevar a cabo dos procedimientos, que son la clasificación, que consiste en determinar los valores que toman las variables o intervalos de clase, y la tabulación, que consiste en distribuir los elementos. Pues miren, aquí tenemos una tabla de frecuencia de variables discretas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente vamos a tener datos enteros. Por ejemplo, aquí nos dice los siguientes datos corresponden a las alturas de 20 plantas en la clase de botánica. Mire, entonces tenemos el dato número de observaciones que nos dice 20, porque son 20 plantas. ¿Qué variable que nos pide aquí? La altura, ¿sí? La altura. Entonces, X1 es la altura. ¿Cómo nosotros realizamos la tabla? Entonces, miren, clasificamos los valores que se repiten. Por ejemplo, aquí no, vamos poniendo en orden y vamos ordenando del menor al mayor. Entonces, de acuerdo a estos datos que tenemos, por ejemplo, vamos tachando el 60, donde tenemos otro 60, tenemos otro 60. Vamos así sucesivamente, el 61, el 62 y los números que nos vayan apareciendo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos bien. El mínimo es 60 y el máximo es 70. Entonces vamos a hacer solamente la clasificación. Aparece un 60, un 61, un 67, un 69 y un 70. ¿Sí? Esas son la altura de las plantas. De estas medidas y de todos los datos que teníamos, perdón, de las 20 plantas, hacemos un conteo. Con 60, como vimos, habían dos, miren, una acá y otra acá. Con 61 nos dice que hay 4. Esto de aquí es como para estar seguros, para ir haciéndolos como está aquí, con unas liñitas. Si nosotros tenemos ya práctica en esto, pues esto ya no es necesario, sino solamente vamos haciendo directamente a la frecuencia que nos decía que era FI, frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces la frecuencia absoluta es lo mismo que el conteo, sino que acá ya está expresada en números. Esto, el conteo, es para, como su nombre lo dice, contar, ir verificando cuántas veces. Ya, entonces miren, aquí tenemos la frecuencia absoluta que teníamos con la FI, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos sumando. Por ejemplo, aquí tenemos 2, luego sumamos este 2 más el 4, ¿sí? Luego el 6 más el 6, el 12 más el 5, el 17 más el 3. Y así nos sale la frecuencia absoluta acumulada. Y bueno, en este caso, estas otras de acá ya vamos a analizar luego, pero para que ustedes sepan de dónde aparece esto, ¿sí? Sumado estas frecuencias nos debe dar 20. Aquí tenemos 20. Y
estos datos que tenemos aquí de las alturas con la frecuencia lo podemos realizar o exponer en un diagrama de barras. Miren, entonces, la mayor cantidad o cuál es el número de plantas con mayor altura. Sí sería la pregunta. A ver, de acuerdo a este diagrama. El 67. Eso, el 67, ¿sí ven? Entonces, después de todos estos datos que tenemos aquí y de hacer el conteo y todo eso, miren, determinamos fácilmente en este diagrama de barras que la planta, o hay más plantas, o hay 6 plantas que tienen 67 centímetros, digamos, ¿ya? Hay 5 plantas que tienen 69 y así sucesivamente. Entonces, nosotros, para ver esto, y para ver esto vamos a preferir siempre, o para ustedes, para analizar unos datos, van a hacerlo más fácil con este tipo de gráficos, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo. En el caso de la variable cualitativa no se pueden calcular las frecuencias acumuladas, pues no es posible ordenar de menor a mayor los datos no numéricos. Entonces, miren aquí, los siguientes datos corresponden a las especialidades de 40 estudiantes universitarios encuestados. Aquí tenemos las carreras, ¿no? La A significa administración, la C contabilidad, la D derecho, la E economía. Entonces, a 40 estudiantes le sondearon o le hicieron una encuesta de la carrera que estaban estudiando o que deseaban estudiar. Entonces, se presenta con estos gráficos, miren. Como resultado, la tabulación y clasificación se tiene. En administración hay 9 estudiantes que están en esa carrera. En contabilidad tenemos 11, en derecho 14 y en economía 6. ¿Ya? Entonces, siempre para nosotros representar la información vamos a hacerlo con una tabla y luego con un gráfico. Miren, vamos a ver. Permítame un momentito. Miren, entonces tenemos estos datos y nosotros vamos a hacer este gráfico, ¿sí? O el de acá o el que nosotros decidamos. Esto ya lo hacemos con estas herramientas que nosotros tenemos, que es el Excel, ¿sí? Lo más rápido, lo más bonito, digámoslo así, ¿sí? Y podemos nosotros ir eh, modificando de acuerdo a lo que nosotros queramos realizar. Sí, miren, entonces acá elegimos el dibujo que nosotros queramos y nos va a ir saliendo. Lo mismo en este, sí, miren, diferentes tipos de, esto vamos a dejarlo en 3D. ¿Cómo realizamos esto? Vamos a analizar, ¿sí? Nosotros vamos a marcar, ¿sí? Siempre vamos a marcar lo que queremos, los datos que queremos hacer nuestro gráfico. ¿Sí ven? Marcamos aquí y nosotros dirigimos a esta parte. En insertar, elegimos uno de estos gráficos de acá, ¿sí? Y miren, ya automáticamente nos apareció. La seleccionamos y ya nos sale aquí nuestro gráfico. ¿Sí? Pueden observar, miren, este de aquí es del que hemos realizado. Sí, sí se observa, ¿verdad? La pantalla. Sí, licenciado. Sí, Ah, ya. licenciado. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, esta parte más que práctica, pues era teórica, ¿sí? Bueno, el tema en sí era más teórico que práctico. Les recomiendo que ustedes pueden realizar cualquiera de estas tablitas, valores, y hacer su práctica en su casa de cómo realizar estos gráficos, ¿sí? Entonces, ustedes van a poner un título y, por ejemplo, pueden poner altura, ¿ya? Van a poner altura y se mide, qué sé yo, se inventan altura de Juan, altura de Pedro, altura de Luis, altura y así de su familia y van poniendo valores, ¿sí? Van poniendo valores y pueden realizar la tabla como les mostré.
¿Ya? Muy bien, ese ha sido nuestro tema. Vamos a realizar las preguntas de nuestra clase. Y aquí tenemos las preguntas de la clase. Ya en la noche va a estar el video en la plataforma. Si es que alguien tiene alguna duda, quiere revisar, puede hacerlo. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta dice, conteste verdadero o falso según corresponde. La población de un estudio estadístico es el conjunto de elementos que no son el objeto de estudio. Es falso, ¿sí? Aquí miren, pone una palabrita que esta no debe, no dice, que no. Sí es o no debería estar el no. Entonces es falso, ¿sí? Siempre la población de un estudio estadístico es del conjunto de elementos que son el objeto de estudio. ¿Ok? Entonces es falso esta pregunta. La siguiente pregunta dice, seleccione la respuesta correcta. Una muestra es una parte de la población sobre la que se lleva a cabo. A ver, ¿cuál de las tres será? La C. La C, un Muy estudio. bien, un estudio, ¿ya? Como ustedes son unos excelentes estudiantes, van a sacar 10. Sí, miren, 10 sobre 10. La primera pregunta, bueno, la pregunta de verdadero y falso es la respuesta correcta, falso. Y de la siguiente pregunta es un estudio, ¿ya? Listo. Ya. Por favor, enciendan sus cámaras que quiero tomarles una foto de recuerdo como evidencia. Los que no han encendido. Qué gusto verles, reconocerles en la cámara. Y pues no se olviden lo que les dije al inicio de la clase. Sí, por favor. Eh, Pónganse al día en las cuotas porque si no la plataforma se les va a bloquear. Y ya empiecen a trabajar también en las actividades de la unidad número 4. Recuerden que esta es ya la última unidad del periodo, así que empecen muy pilas en terminar todas las actividades a tiempo. ¿Ok? Que pasen una excelente semana. Bendiciones. Gracias, Gracias, licenciado, licenciado. igualmente.